Bien, estén al tanto de la llamada, por favor, de la llamada de lista. Alexander Guayambal. Presente, doctor. Buenas tardes, Alexander. Andrés Segarra. Presente, doctor. Buenas tardes, Andrés. Benjamín Cornelio. Presente, doctor. Buenas tardes, Benjamín. Brian Ramírez. Presente, doctor. Buenas tardes, Brian. Carlos Zúñiga. Presente, Carlos doctor. Zúñiga. Presente, doctor. Correcto, Carlos. Yo le voy a pedir una norma de cortesía, como una cuestión de cortesía, ¿no? Uno le saluda, al menos corresponderle el saludo, ¿sí? Gracias. Carolina González. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Carolina. Gracias. César Guamán. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, César. Cristian del Río. Cristian del Río. No está. Consuelo Velázquez. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Consuelo. Daniel Sea. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Daniel. Gracias. Edison Bautista. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Edison. Muchas gracias. Edwin Villanueva. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Edwin. Elita Hernández. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Elita. Harold Cárdenas. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Harold. Jen Vera. Doctor, buenas tardes. Presente. Buenas tardes, Jen. Jenny Enríquez. Presente, doctor. Buenas tardes, Jenny. Gracias. Corresponde el saludo, por favor. José Cajo. José Cajo. No está. Juan Herrera. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Catherine Hurtado. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Catherine. Cristel Bonifacio. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Cristel. Lisbeth de la Cruz. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Lisbeth. Lucía Inostroza. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Lucía. Luis Chipana. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Luz Ramos. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Luz. Marco Flores. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Marco. Margaret González. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Margaret. María Vélez. Presente, doctor. Mávila González. No está. Nayumi Ñaña. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Nayumi. Alexandra Llamo. No está. Milagros del Pilar Tocto. No está. Nicole Cajo. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Nicole. Nicole, me parece viniste a una práctica el sábado pasado. Sí, doctor. Ah, ya, qué gusto, Nicole. Ah, ya, ustedes son de quinto año entonces, ¿no? Sí, quinto y sexto. Ah, disculpen, ya, correcto. Lady Noriega. Doctor. Lady Noriega. No está. Omar Valverde.
Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Omar. Elías Ortega. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Elías. En un rato veo las llamadas, lo que han levantado de mano. Diego Pantoja. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Diego. Patricia Chac. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Patricia. Pati Flores. Pati Flores. No está. Leonardo Pérez. Leonardo Pérez. No está. Alice Pinedo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Alice. Ricardo Vivas. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Melissa Rodríguez. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Melissa. Santiago Escriba. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. Sharon Delgado. No está. Sharon Delgado, una vez más. Alejandra Jacqueline Tume. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Alejandra. Presente, doctor. Gracias. Gracias, Alejandra. Shirley García. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Shirley. Jean-Pierre Tello. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Jean-Pierre. Wendy Trujillo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Wendy. Valeria Damas. Valeria Damas. No está. Dariana. Presente, doctor. Buenas tardes, Valeria. Por favor, estén saltando el llamado a asistencia. Gracias. Dariana Vera. Dariana Vera. Doctor, presente, Valeria. Sí, doctor. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes, Dariana. Wilmer Granados. Presente, doctor. Buenas tardes, Wilmer. Yarumi Acevedo. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Yarumi. Luis Romero. Luis Romero, presente, doctor. Buenas tardes, Luis. David Centeno. David Centeno. Presente. Presente. Doctor, disculpe, Presente. buenas tardes. Buenas tardes, David. Presente. Doctor, buenas tardes. Disculpe, a mí no me mencionó. Estaba Timana Gutiérrez. Si podrían levantar la mano para poder mapearlos. A ver, un momento. Ya. Timana Gutiérrez, Giancarlo. ¿A qué gusto? Buenas Ya, tardes. Giancarlo, gracias. Ya, Giancarlo, buenas tardes. ¿Alguien más? Sí, veo Doctor, Timana. me Alejandra Llamo. Buenas tardes, Alejandra. Correcto. Tengo a Cristian del Río. A Cristian del Río está. Sí, doctor, buenas tardes, presente. Buenas tardes, Cristian. Milagros Tocto. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Milagros. Adriana Emma Santana. Emma Santana. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Tengo también a Natalia Colfer. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. Santiago Escriba. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. Y Miguel Pérez. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes, Miguel. Bien. ¿Alguien más que haya obviado? Por favor, para la siguiente vez esténse al tanto del registro de llamada, por favor, ¿ya? Sharon Delgado, ¿sí? Buenas tardes, estás presente. Buenas tardes, Sharon. Bien, vamos al desarrollo de la clase. Doctor. ¿Sí? Pérez Acuña Leonardo, doctor. Disculpe. Que estar al tanto, hijo, ¿ya? Pérez. Bien. Sí, doctor. Pérez Acuña Leonardo. Ya. Vamos al desarrollo de esta clase, por favor. Vamos al desarrollo de esta clase en obstetricia, que es el de parto pretérmino o parto prematuro. El parto pretérmino o parto prematuro no solo está involucrado lo que sería el trabajo de parto en sí, sino también el hecho que podría constituir una amenaza a que se determine en este parto antes de tiempo, que es la amenaza del parto pretérmino. Y que es una patología, bueno, más que una patología, es un síndrome en el cual diversas patologías
van a tener como camino triste, diría un camino triste, el parto antes de que el feto haya completado el desarrollo de su órgano, de su aparato y sistema, que sea viable, ¿no? La bibliografía consultada para esta sesión la tienen ahí presentes, el Williams de la 26ª edición, que está disponible en la versión PDF en internet. El GABE de obstetricia también es un buen texto, ambos son del 2022, por tanto esta clase ha sido una reactualización de las anteriores que se han dado. El libro el Beckman, por favor, este libro, yo diría que este libro es el referente para todos ustedes, un libro de consulta obligada para todos los chicos que están en pregrado y en el internado. Se los aconsejo este texto, el Beckman, el link de ginecología obstetricia, hay la versión PDF booksmedicos.org, lo pueden comprar también, hay versiones copia, es un buen texto junto con el obstetricia de Williams. La verdad es que cuando ustedes quieran repasar o tomar literatura a favor, leer el tratado de repente se les va a hacer bastante dificultoso por el tiempo, pues que tienen para desarrollar toda la asignatura en los 4 o 5 meses. Entonces el Williams, si vemos en términos prácticos, la mitad de la rotación es ginecología y la mitad obstetricia, puede ser un libro que no les dé mucho tiempo para poder revisarlo. Como especialista es un libro para nosotros básico. En cambio, en el Beckman y Link es un libro ya concebido para la formación de pregrado. De hecho, es un libro que ha sido coescrito con el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. En adelante, seguro muchos docentes van a mencionar al Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, el ACOG, que es el ente que lidera la investigación, que lidera la formulación de pautas, posiciones de seguimiento, de conducta clínica frente a diversas patologías. Para nosotros en Perú es nuestro señero, nuestro referente. El manual de John Hopkins de Ginecología Obstetricia, un buen texto, también publicado recientemente el año pasado, 2022. Y este otro, Coquito, yo le digo Coquito porque complementa muy bien al Beckman, el internado rotatorio de Callahan. Todos estos libros son de origen americano y es lo que está, pues, ¿no? Vigente en la información actual en el mundo con respecto a lo que es parto pretérmino. Vamos a definición, la imagen que tenemos en la esquina derecha es dramática. Se ve ahí un recién nacido, un neonato pretérmino. Nótese el tamaño de este recién nacido en comparación a la palma de las manos del que lo está atendiendo. Definitivamente es muy pequeño, es pequeñísimo, es un prematuro extremo. Nótese que está con algunos dispositivos de invasivos, está con una sonda de respiración, ¿sí? Está con un tubo endotraqueal, un TET finito. Está con una sonda también para alimentarlo, y nótese además de lo pequeño, la piel que prácticamente es una lámina, una membrana bien delgada, asumiendo que la piel es la principal barrera de protección del ser humano. Entonces es un bebé prematuro extremo, de seguro que es un prematuro extremo el cual es vulnerable a muchas afecciones. El parto pretérmino viene a ser la presencia de contracciones uterinas, que generalmente vienen con dolor. Hay situaciones en las cuales el dolor puede estar enmascarado o no percibirse, sobre todo si es una mujer que ha tenido ya varios partos. Muchas veces ellas dicen, no he tenido mucho dolor. Como quiera que sea, es la presencia de contracciones uterinas con o sin dolor, al cual se agregan cambios cervicales. ¿Y los cambios cervicales qué tiene que ver? Básicamente que el cuello uterino ha comenzado a adelgazarse, a eso se llama incorporación o borramiento, y también ha comenzado a dilatarse, ha comenzado a abrirse el cuello uterino. Y que esto ocurre entre las 22 semanas cumplidas y las 36 semanas 6 séptimos, o 6 días. Es decir, el embarazo que es menor a los 259 días en función al día de la última regla. Entonces, eso es un parto pretérmino. Se entiende que si es menor a 22 semanas, ya no sería un parto pretérmino, sino sería un aborto. Esta entidad sindrómica es un gran problema médico-social que aumenta con el tiempo y es causa principal de mortalidad neonatal en el mundo entero. No solo es un tema que es en nuestro país, sino en el mundo entero. Y que es una de las causas más frecuentes de hospitalización prenatal. La vemos amenaza de parto pretérmino, de repente en una infección de tracto urinario, la vamos a ver en una placenta previa que debuta a las 28 semanas, la vamos a ver en una ruptura prematura de membranas a las 32 semanas, es decir, hay muchas patologías obstétricas o médicas que pueden desencadenar parto prematuro y definitivamente cuanto más prematuro o menor edad gestacional sea, la mortalidad neonatal se incrementa de manera dramática. De hecho, los recién nacidos prematuros con peso menor a 1 kilo, 1000 gramos, tienen las 3 principales causas de mortalidad. Lo que más mata a un prematuro, jóvenes, es la insuficiencia respiratoria. El tracto respiratorio del neonato pretérmino apenas ha completado su desarrollo y es vulnerable
insuficiente, incompleto para que pueda desencadenar la mecánica de la fisiología respiratoria. Es importante que los alvéolos estén permeables, que se distiendan, que pueda producirse en la membrana alveolo capilar intercambio gaseoso de oxígeno y CO2. Esto no ocurre en los prematuros extremos, puesto que los alvéolos no han desarrollado surfactante, que es un compuesto de fosfolípidos que recubre el alvéolo, y definitivamente, al no tener eso, los alvéolos colapsan. Por un fenómeno de capilaridad colapsan y es incapaz de producir esa interfase o intercambio de gases en la membrana. Por tanto, estos prematuros mueren, y de hecho por lo que más mueren es por insuficiencia respiratoria, en nombres específicos distrés respiratorio neonatal. También las infecciones neonatales. Tengan presente que cuanto más pequeño es, los mecanismos de protección inmunológicos apenas han completado algo de su desarrollo. Cuanto más prematuro es más vulnerable a las infecciones neonatales. Y claro, las malformaciones congénitas que pueden arrastrar algunas situaciones de prematuros. Muy bien, la clasificación de la prematuridad, según lo que nos reporta la OMS en el 2018, es un concepto que está vigente a la fecha, nos habla de 3 grupos principales. Los prematuros extremos, aquellos que nacen antes de las 28 semanas, los muy prematuros, 28 a 32 semanas, y los prematuros moderados a tardíos de 33 a 36 semanas. Esta caracterización de la OMS es una de las que más se emplea en el mundo entero. Sin embargo, el Colegio Americano de Ginecología Obstetricia nos ha dado una clasificación en función también con la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, en la cual esta clasificación nos permite reconocer de manera más estratificada, no solo para saber por edad gestacional, sino para también hacer estudios, según edad gestacional, de los prematuros. Por ejemplo, tenemos que un pretérmino extremo es el menor a 28 semanas, el muy pretérmino de 28 semanas cumplidas a las 31 semanas 6 días, pretérmino moderado 32 a 36 semanas, y así podemos desglosar. Nótese lo siguiente, que a este grupo se le agrega este patrón E, que es el término temprano. Los productos término a término temprano, si se habla de que una gestación normal un parto normal ocurre entre las 37 y 41 semanas, ocurre que el término temprano, 37 semanas, cumpliditas hasta las 38 6 semanas, 6 días, es un grupo que si bien ha completado en buena parte del desarrollo, habría un pequeñísimo porcentaje que podría tener para característica de prematuridad. Esto ha generado mucha discusión, polémica, si deberíamos hablar de pretérminos a las 37 semanas. Lo cierto es que a efecto de hacer investigación se ha certificado así para tener más información en el tiempo. La prematuridad en relación al peso al nacer, que también es otra clasificación, nos orienta a lo siguiente. Un pequeño para edad gestacional, se entiende que aquel feto que pesa menos de lo esperado estadísticamente, se entiende que es aquel que tiene su ponderado fetal, el peso, por debajo del percentilo 10 estadístico. Para efectos de hacer la comparación de si un feto está ganando peso adecuadamente para la edad gestacional, se han desarrollado diversas tablas estadísticas, tanto para varones como para mujeres. E inclusive se han hecho tablas más específicas según la etnia o el ámbito geográfico. De tal manera que en esa estadística se sabe que la normalidad del ponderado fetal estaría entre el percentilo 10 a percentilo 90. Si el feto está por debajo del percentilo 10, se habla de que es un feto pequeño para edad gestacional, un feto que no ha alcanzado el desarrollo esperado para esa edad gestacional estadísticamente. Y grande para edad gestacional, si este feto es grande, más grande el peso, lo que sería un feto macrosómico gordito, cuando este está por encima del percentilo 90 esperado para esa edad gestacional. Aquí tenemos los 3 grupos relacionados a prematuridad: el extremo bajo peso al nacer, cuando este pesa menos de 1 kilo, el muy bajo peso al nacer cuando está entre el 1,5 kilos al kilo, y el bajo peso al nacer que está entre los 2,5 kilos, 2,5 kilos al 1,5 kilos. Entonces, esta caracterización toma en cuenta ya el peso ya del producto prematuro que ha nacido. Se entiende que cuando es más extremo, bajo peso al nacer, la morbimortalidad neonatal es tremendamente elevada. Bien, esta entidad tiene una incidencia global que está en el 11% y lamentablemente
está muy elevada, más elevada en los países en vías de desarrollo como el nuestro, donde los sistemas de salud, de repente, si no son deficientes, son incapaces de poder dar respuesta a la prematuridad. De seguro que de tiempo en tiempo hemos visto noticieros, o hemos escuchado en la radio, ¿no?, de alertas de pacientes que se quejan de que no los quieren aceptar en un hospital, que han venido de tan lejos por ir a un embarazo pretérmino. Y es que, lamentablemente, nuestro sistema de servicio de salud, de tiempo en tiempo, colapsan para poder dar atención a los prematuros extremos, sobre todo. Y esto se debe que tener esa capacidad de atención, eso se entiende que la capacidad de poder atender a estos prematuros va más allá de lo que sería contar hospitales, sino que también debemos tener ambientes altamente especializados para atención de prematuros, si no son UCI neonatales, unidades de cuidados intensivos neonatales, personal entrenado, como viene a ser intensivistas neonatólogos o enfermeras especialistas en neonatología. Chicos, en la pandemia del COVID hemos sentido el colapso de nuestro sistema de salud al no contar con adecuada infraestructura o equipamiento, y también se ha visto en los recursos humanos. Hay déficit de médicos especialistas. Y estos recursos no basta solo con construir nuevos locales o comprar maquinaria. Formar a un médico especialista en una UCI neonatal implica no solo los 7 años de carrera, sino 3 años de especialidad, 2 años de subespecialidad. O sea, ese recurso humano no sale en 3, 4, 5 años. Demora por lo menos casi 1 década y media, 2 décadas de tener a un especialista para esas áreas. Lo que nos pone en un gran problema porque va a haber déficit en el tiempo. Bien, entonces, tenemos déficits en nuestro sistema de salud, los países del tercer mundo, y obviamente pasamos la peor factura de la prematuridad. Las gestaciones menores a 32 semanas representan el 1 a 2% de todos los nacimientos. Claro, porcentualmente, menor a 32 semanas es menor, sin embargo, miren esta cifra escalofriante, causa el 50% de morbilidad neurológica a largo plazo. Cuanto más prematuro nace, el impacto de déficit neurológico, aparte del respiratorio, es atroz. Nacen con problemas como retinopatía de la prematuridad, sus retinas prácticamente quedan lesionadas y quedan ciegos, hacen parálisis cerebral o discapacidad neurológica, neurona motora, y hacen secuelas neurológicas terribles. Y cerca del 60% de la mortalidad perinatal. Ese grupito prematuro de menor a 32 semanas será pequeño de repente en aporte estadístico, pero encierra un gran peso cuando hablamos de morbilidad y mortalidad. El Instituto Materno Perinatal, la ex maternidad de Lima, reporta una incidencia que va más o menos por ahí con la global, de 8 al 10%. El Hospital Nacional Docente Materno Infantil San Bartolomé, en 7 años, reporta una incidencia de 8%. O sea, estamos por ahí a nivel como país, ¿no? Con una presencia de casi 9% recién nacidos prematuros. El Rebagliati, el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, que es del sistema de seguros, en un estudio de 4 años, nos habla que la mortalidad de recién nacidos con peso menor a 2.500 gramos fue al 9.5%. Parecería prometedor este dato, ¿no? Que hay una tasa que no llega al 10% de mortalidad cuando pesa menos de 2,5 kilos. Pero cuando se disgrega de semana a semana, vemos que la cifra aumenta tremendamente cuanto menor edad tiene. Ahora, otro problema que también enfrentamos nosotros es que somos un país con una geografía donde la mayoría de nuestras ciudades están en la sierra. Y tenemos ciudades que están por encima de los 3.200 metros sobre el nivel del mar, si no es Cusco, Huaraz, Huancavelica, La Oroya, Junín. Entonces, mire esta información, por encima de los 3.200 metros sobre el nivel del mar, se duplica la incidencia de parto pretérmino en comparación a la costa, en comparación a Lima. Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿no? Ahora, veamos en esta torta de estrellas del Williams, miren la proporción de prematuros. ¿Qué es más frecuente en prematuros? Si ven la incidencia, dice que es 1 a 2% en menor a 32 semanas. Los partos pretérminos que más ocurren son entre las 34 a 36 semanas, lo que se conoce como un pretérmino tardío. Miren, el 71%. Felizmente, este grupo entre las 34 y 36 semanas, digo felizmente, cuando nacen tienen una menor morbilidad, puesto que ya han ganado en buena parte su madurez pulmonar fetal, que es lo que más los mata. Entonces, estos productos tienen una alta viabilidad en comparación
a lo que viene a ser menor a 32 semanas, donde la mortalidad peor, menos de 18 semanas, que peor que es la mayor mortalidad. Veamos aquí en esta tabla comparada, en esta gráfica, la tasa de supervivencia neonatal en el tiempo. Ha mejorado en el tiempo. Antes se moría más. Ahora ahora tenemos una mejor sobrevida neonatal. Pero también eso va de la mano, pues, ¿no?, con la calidad o con la capacidad de respuesta de la institución, de los recursos humanos, del equipamiento, de los fármacos que se requiere para manejar estos prematuros. En lo que respecta a la causa de la etiología, actualmente es considerado como un síndrome, lo hemos estado comentando desde el inicio, son varias entidades que van a llevar a parto pretérmino. No hay un consenso establecido sobre la etiología, hay buena parte de teorías que hablan de un complejo síndrome inflamatorio infeccioso, y se habla de que tenga un origen multifactorial. Podríamos clasificar el parto pretérmino en dos grupos por su forma de inicio, en todo caso. Tenemos el parto pretérmino espontáneo, a este le podríamos decir el purito, el que solo vino con contracciones, con cambios cervicales y termina en parto. Este grupo, el parto pretérmino espontáneo, viene a ser las 2/3 partes de los pretérminos. Y en este grupo numeroso que viene a ser las 2/3 partes, 15% tienen antecedentes de parto pretérmino previo. De tal manera que el antecedente de parto pretérmino anterior es uno de los factores más notables o importantes en el parto pretérmino. Y 85% son primigestas, mujeres que están embarazadas por primera vez y que han tenido embarazos a términos. Entonces vamos sentando ya conceptos que el parto pretérmino es espontáneo, es el más frecuente, y que el parto pretérmino previo, el antecedente de un parto pretérmino previo, es uno de los factores más terribles, al igual que ser primeriza. Luego tenemos el segundo grupo, que es el parto pretérmino iatrogénico. Es aquel que, bueno, no habrán las contracciones, no habrán los cambios cervicales, pero es el que por indicación médica nosotros decidimos que se tiene que interrumpir. Hágase cuenta que llega una gestante a la emergencia de 31 semanas y viene por sangrado vaginal, viene por placenta previa, sangrante e imparable. Definitivamente tendremos que terminar la gestación. Eso es una forma de parto pretérmino. O de repente, lo que ocurrió hace unos 2 días en mi hospital, llega una gestante con preeclampsia, con criterio de severidad, una enfermedad hipertensiva de alta mortalidad a las 28 semanas y tenemos que interrumpir la gestación. Eso es un parto pretérmino iatrogénico. Se cree que las infecciones, sobre todo el tracto urogenital, si no son las infecciones urinarias, las infecciones vaginales sistémicas, una forma de infección sistémica podría ser una pielonefritis o una neumonía complicada, podría ser el factor principal. Tenemos aquí los principales causas de parto pretérmino, veamos aquí en grupo. El parto pretérmino espontáneo, el 40-50%, las 2/3 partes que le decía. El RPM pretérmino contribuye también con buen porcentaje, 25-40%. De hecho, un RPM pretérmino va asociado siempre, diría casi siempre, a parto pretérmino. Y lo de indicación médica o iatrogénica que hemos hablado, el 20-30%. También hay un concepto que debemos tener en cuenta al momento de ver pronóstico, capacidad de sobrevida neonatal, que es el umbral de viabilidad. Es decir, el límite inferior de madurez fetal compatible con la supervivencia exuterina. ¿Hasta cuántas semanas podría sobrevivir? Y claro, esto está en razón también a la capacidad de respuesta de la institución. No es lo mismo la atención que se dé de repente en el Hipólito Unanue que en la maternidad de Lima o que el hospital de Huaycán. Disculpen la comparación que le ponga señalizando acá diversas instituciones. No es lo mismo. Pues cada establecimiento tiene su capacidad de respuesta y su nivel resolutivo. Por tanto, la sobrevida puede ser diferente. En mi hospital, por ejemplo, nuestra sobrevida, nuestro techo en el cual aseguramos una buena supervivencia, está por encima de las 31 semanas. Con 31 semanas, casi siempre los neonatólogos nos dicen, Henry, este producto puede nacer, si ha recibido corticoides, si ha recibido neuroprotección fetal, este bebito de seguro que nace y va a sobrevivir bien. Diferente sería que tenga, pues, 30 semanas, 28 semanas, donde prácticamente nos pone un gran apremio. Tenemos que ver todo el equipamiento, tenemos que asegurar no solo una UCI neonatal, sino también una camita en la UCI neonatal, sino un ventilador neonatal. Y esos ventiladores son equipos de alto costo y su manipulación y uso es por personal altamente especializado. Algunas veces ha habido hacinamiento de neonatos, algunas veces ha habido déficit de recursos humanos para que puedan dar continuidad en el manejo, y es triste. En Estados Unidos,
La capacidad de sobrevida, miren, ha llegado a las 20 semanas a 25 semanas, pero eso es Estados Unidos. Cuenta pues con una alta inversión a todo nivel, y con eso han logrado supervivencia, dice, muy buena. Por debajo de las 23 semanas, la supervivencia es del 5 al 10%. Claro, puede sobrevivir si cuenta con todo a favor, pero el impacto de las secuelas sigue siendo alta. Algunos dicen, ¿para qué sobrevivir si va a tener ceguera, va a tener displasia pulmonar, si va a tener parálisis cerebral, si va a tener una calidad de vida terrible? Entonces también eso entra en consideración. En la medida que avancemos más nuestros conocimientos y mejoremos las tecnologías y manejo, nuestro umbral de supervivencia, de habilidad va a ir disminuyendo más. Muy bien, en la fisiopatología, los mecanismos que desencadenan esta entidad son complejos y, por lo que hemos mencionado, multifactoriales, que no permiten identificar alguna intervención efectiva para evitarlos. Son múltiples factores a cuál tratar. Y lo que se ha visto es que hay una cascada de más o menos 6 eventos implicados. Uno es el descenso de los niveles de progesterona. La progesterona es la hormona de la gestación, es la hormona que se produce en un primer momento en el cuerpo lúteo y luego en la placenta. Le confiere al útero un estado de quiesencia o tranquilidad, le da la calma o relajación al útero para que no esté activo. El otro es el aumento de la hormona liberada de corticotropina. Se entiende que si los niveles de progesterona caen, ese nivel de quiesencia disminuye. El otro es, ahora sí, el aumento de la hormona liberadora de corticotropina, la ACTH. Aquí lo que se ha visto en estudios es que habría tal vez en el cerebro fetal o tal vez en el cerebro materno alguna uterotonina que desencadenaría las contracciones antes de tiempo. Y esto nace de esta observación de que en los fetos anencefálicos, un feto anencefálico o la anencefalia es un cuadro congénito terrible que afecta el sistema neurológico. Los fetos no tienen masa cerebral, no hay cerebro. Estos fetos pueden llegar hasta los 39, 40, 41, 42 semanas. De hecho, es frecuente que llegan hasta las 42, 43 semanas y no tengan parto espontáneo. Y se postulaba que tal vez la uterotonina que desencadenaba trabajo de parto estaría en el cerebro, ¿no? Entonces, la postulación contraria, si tiene esto bien desarrollado, liberaría más corticotropina. El otro son mecanismos inflamatorios infecciosos que tienen que ver con la activación decidual de la placenta, un aumento de la producción de prostaglandinas locales. Las prostaglandinas son compuestos que tienen que ver con la activación de la ciclooxigenasa y va a desencadenar las contracciones en la fibra muscular uterina. También la liberación temprana de oxitocinas y, claro, la mediación inflamatoria de más producción de diversas citoquinas. Todo eso implicado en una cascada de eventos de 7 pasos, ¿no? Aquí tenemos cómo esto se puede involucrar una activación del eje hipotálamo, ¿sí? Materno-fetal. También podemos ver mecanismos inflamatorios que tienen que ver con la activación decidual, o la hemorragia decidual, o la distensión uterina patológica cuando el útero se distiende de manera anómala, miren, embarazo múltiple, polidranos, anomalía uterina, y todo eso va a llevar a activación en el colon decidua, donde va a haber mediación a diversas citoquinas o mecanismos proinflamatorios que van a terminar en parto pretérmino. Nótese lo siguiente, acá puede estar justificados procesos inflamatorios o procesos que tienen que ver con el aumento del volumen uterino, o procesos infecciosos. Entonces, esta cascada puede justificar en buena parte lo que se observa en el parto pretérmino. En relación a los factores de riesgo implicados, ya les he mencionado que el parto pretérmino en un embarazo anterior es el más importante. También es el embarazo múltiple, la ruptura prematura de membrana, sobre todo pretérmino. Gracias. El polidramnios, el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, la placenta previa, anomalías uterinas, cirugía cervical previa, el óbito fetal o extremo de la edad fértil si es una mujer adolescente o añosa, bajo nivel socioeconómico, el tabaquismo, el abuso de sustancias, el producto genético corto menor a 2 años, el mal estado nutricional con índice de masa corporal disminuido por debajo de 18 o una disminución de ganancia de peso materno, infecciones, son diversos factores que pueden estar implicados como factor de riesgo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en la mayoría de los casos no se puede identificar ninguna causa o factor de riesgo, lo que nos pone en trampa o nos pone pues en eso de ¿y cuál fue la causa?
Las complicaciones neonatales, y aquí le demuestro diversos gráficas, aquí se ve, por ejemplo, el pulmoncito fetal, la parrilla costal horizontalizada, acá vemos un aumento de la luz de los intestinos, aquí vemos el corazón que por el nacimiento prematuro no se ha podido cerrar como debe ser el conducto arterioso, le va a llevar a cardiopatías, o dilatación de los ventrículos en el cerebrito. Entonces vemos complicaciones a diversos aparatos y sistemas. La más fatal, la más frecuente y fatal, el distrés respiratorio neonatal. La hipertensión pulmonar persistente como consecuencia de ese nacimiento pretérmino. La displasia broncopulmonar, es decir, que no ha completado el desarrollo del tracto pulmonar. La hemorragia intraventricular en el cerebro. La leucomalacia periventricular, todo esto lleva a disfunción neurológica. La enterocolitis necrotizante, la sepsis, y a nivel cardiovascular el conducto arterioso persistente entran en complicaciones neonatales. Y si vemos en el tiempo, a corto y largo plazo, las complicaciones son más terribles. O sea, la prematuridad no afecta solo al momento de nacer o en el periodo neonatal de los 30 días, sino puede tener repercusión a largo plazo. A largo plazo. Por ejemplo, complicaciones renales, hipertensión en la adultez, sistema nervioso central, parálisis cerebral, hidrocefalia, atrofia cerebral, retraso del neurodesarrollo. La lista de complicaciones es atroz. Es atroz. Bien, en los criterios diagnósticos hay que tener en cuenta los siguientes cuadros. Uno es la amenaza y el otro es trabajo de parto pretérmino. La amenaza vendría a ser aquella condición en la cual hay contracciones, hay inicio de cambios cervicales, pero no se ha efectivizado o no llega al parto prematuro propiamente dicho. Y eso lo vamos a reconocer porque la gestante va a presentar contracción uterina, que puede ser 4 contracciones en 20 a 30 minutos u 8 por hora, en la cual el cuello uterino se dilata, pero no llega a los 2 centímetros y se incorpora menor al 80%. Acá hay un sesgo. Esta información parte de la literatura o de las investigaciones americanas. Van a encontrar de seguro en publicaciones, no, van a escuchar seguro a diversos docentes hablar de que parto pretérmino puede ser a partir de los 4 o 5 centímetros o 2 centímetros, y esas diferencias que van a encontrar entre uno y otro se deben a que no hay un consenso a la fecha que diga cuál es el punto de corte para decir hasta aquí es parto pretérmino, hasta aquí es amenaza. Y esto se debe a que el biotipo de la gestante es diferente en cada país, en cada zona. Además, la paridad no es lo mismo una multípara que una primípara, varía para cada grupo. Sin embargo, hay una prueba que ha mostrado buena correlación clínica, que es la ecografía transvaginal. La ecografía transvaginal lo que va a hacer es hacer la medición del cuello uterino. A eso se le conoce como longitud cervical. Lo mide del orificio cervical interno al orificio cervical externo. Esto tiene un gran valor, incluso no diagnóstico, sino predictivo, en gestaciones más tempranas. Y esto se puede hacer a partir de 18 a 24 semanas, ¿sí? Y sobre todo en pacientes que tienen factores de riesgo para parto pretérmino. Y también hay otro elemento bioquímico que se ha empleado, que eso sí no tiene mucho apogeo ya en la evidencia actual, que es la fibronectina fetal, que se dosa en las mamás, ¿sí? O en los fótiles vaginales. Bien, en lo que respecta a la prevención primaria, es decir, antes de que la enfermedad, antes de que ocurra la enfermedad, tenemos aquí la predicción de riesgo que se puede hacer en 2 momentos. Predecir el riesgo. ¿Quién puede hacer parto pretérmino? Es una buena intervención de tamizar antes de. Y en esta prevención primaria se puede hacer tamizaje entre las 11 y 14 semanas y en el segundo trimestre entre las 18 y 24 semanas. Hay diversas estrategias que se han desarrollado. Hay un algoritmo materno desarrollado por la Fundación de Medicina Fetal en Londres, que ha detectado hasta 38% de los partos pretérminos en mujeres con embarazo previos y 18.4% en mujeres sin embarazo previo, con tasa de falso positivo del 10%. Es una buena estrategia. También la combinación de la longitud cervical combinada con la historia obstétrica. O sea, tenemos la historia clínica y valor de factor de riesgo. O tenemos la historia obstétrica y longitud cervical por ecografía transvaginal. Y otra opción es medición de longitud cervical por ecografía con la historia obstétrica y la fibronectina fetal, desarrollada por esta institución británica que es el King's College. Como quiera que sea, son opciones muy interesantes, muy útiles, sobre todo para prevención antes de que ocurra la entidad. En el caso de que una dama exprese alguna de estas positividad,
se puede hacer prevención a través primaria, a través de intervención con medicación como el uso de progesterona vaginal. Ahí están los esquemas de progesterona vaginal, que aquí presentamos para embarazos únicos y múltiples, tomando en cuenta la longitud cervical, o el cerclaje cervical, que viene a ser el procedimiento quirúrgico por el cual anudamos o hacemos una jareta en el cuello uterino para que este contenido esté limitado y no se abra. También se hablaba del uso de un pesario. El pesario viene a ser dispositivos generalmente cuerpos extraños fabricados para este propósito, que se colocan dentro de vagina y que actúan a manera de un tapón o contenedor. Bueno, el más popular es el pesario de Arabi, sin embargo, la evidencia clínica le ha bajado la puntuación y ya no lo recomiendan actualmente. ¿Qué hacer? Esto está vigente con respecto a cómo actuar. Miren, cuando es un embarazo único y no hay antecedente de parto pretérmino previo, que es el común de casos, se le hace la medición de la longitud cervical por ecografía intravaginal entre 18 a 24 semanas. Si la longitud cervical mide menos de 2 centímetros, se da progesterona vaginal. Se entiende que está en riesgo, pero si la longitud cervical es más de 2 centímetros, entonces continúa con su control natal con enfoque de alto riesgo. Ese es el escenario, digamos, más frecuente. Ahora, el escenario patológico. La paciente tiene antecedentes de parto pretérmino previo. En este grupo aconsejan de entrada darle progestinas. En este caso, 17-alfa hidroxiprogesterona o caproato de hidroxiprogesterona. Este medicamento que se da en forma de inyección intramuscular, sí, ahí está presentación, disminuye el riesgo en esas pacientes. Y claro, a la paciente entra un seguimiento por ecografía intravaginal seriado de las 16 a 24 semanas. Si en el momento del seguimiento encontramos que la longitud cervical es menos de 25 milímetros, habría que hacer un cerclaje porque estaría en riesgo de que ese cuello uterino puede hacer parto pretérmino. Y claro, continuar con la ampolla de 17-alfa-hidroxiprogesterona. Pero si la longitud cervical es más de 2,5 centímetros, se entiende que el riesgo es bajo. Y claro, continúa con su tratamiento de 17-alfa-hidroxiprogesterona. Este esquema sigue vigente a la fecha. Tenemos ahora, claro, en función a lo anterior, esto es el disgregado de la presentación anterior para poder entenderlo. Lo que sí hay que entender que una mujer asintomática con un embarazo único, sin parto pretérmino espontáneo y longitud cervical desconocida o normal, no se recomienda, no hay evidencia que sea favorable. En el caso que es una paciente con parto pretérmino previo, RPP pretérmino asintomática, se entiende que ya no es prevención, estamos ya frente a una patología. Entonces acá viene la consideración de prevención secundaria y terciaria, es decir, frente a la enfermedad o a las consecuencias de la enfermedad. ¿Por qué eso es prevención primaria? Antes de tomar acciones o intervenciones antes de que la enfermedad aparezca. Y la prevención secundaria viene a ser tomar acciones frente a la enfermedad establecida, que es lo que hacemos nosotros en nuestro medio, es lo que hacemos en hospitales. Vienen ya con el problema, hay que actuar, hay que hacer prevención secundaria. Y la prevención terciaria viene a ser frente ya a la dolencia, a la enfermedad que ya dejó sus secuelas. ¿Qué hacer? Entonces, estas acciones que pueden ser muy útiles son las siguientes. Una es la tocólisis. La tocólisis viene a ser el procedimiento farmacológico por el cual nosotros hacemos que las contracciones uterinas en lo posible desaparezcan. Si no es disminuirlas, desaparecerlas. De tal manera que con la tocólisis nosotros ganamos tiempo, y quiero que se entienda bien eso, ganamos tiempo para que nosotros podamos hacer corticoterapia antenatal, que es lo que más mata la parte de desarrollo pulmonar, y neuroprotección fetal. La tocólisis no se da para que la contracción desaparezca y sea la solución, no es así. La tocólisis es una de las piedras angulares para que se pueda establecer la corticoterapia antenatal y la neuroprotección fetal. Entonces, estas son mis estrategias, mi checkpoint de nivel de entrada, que es la corticoterapia antenatal y la neuroprotección fetal. ¿Y cómo lo va a lograr eso? A través de la tocólisis, que va a ganar tiempo. Otra opción también a tener en cuenta es la antibiótico-terapia, que solo se daría en los casos de RPM pretérmino, y claro, la atención del parto de los centros que cuenten con los recursos necesarios. No todos van a poder atender el parto de un prematuro. La corticoterapia antenatal o maduración pulmonar, o también llamada maduración pulmonar, se da entre las 24 y 34 semanas en toda gestación que tiene riesgo de que pueda ocurrir parto prematuro antes de la semana, de hecho el diagnóstico.
disminuye la morbimortalidad perinatal por distrés respiratorio, disminuye otras complicaciones como la hemorragia ventricular y enterocolitis necrotizante, pese a ser un corticoide donde esperaríamos que disminuya la defensa, no incrementa el riesgo de infección materna neonatal y el beneficio máximo se ve a las 48 horas de la primera dosis. A la primera dosis, a las 8 horas, ya está haciendo efecto, pero su beneficio es a las 48 horas y por 7 días. El esquema que se emplea es el de betametasona. También está contemplado el uso de dexametasona, sin embargo, el medicamento de elección es betametasona. Dexametasona será a falta de, si no contamos con el primero. Sí, dexametasona tiene algunos efectos que pueden ser molestos en la vida neonatal, por eso se prefiere la betametasona. Hay otros corticoides como la hidrocortisona, metilprednisolona, la prednisona misma, pero los que han mostrado buena evidencia a favor, o sea, de lejos, muy de lejos, es betametasona, y por ahí nomás está dexametasona. Pero betametasona, insisto, es de elección. Cuando se da entre las 24 y 34 semanas, solo recibe un ciclo. Se habla de un ciclo de rescate, es decir, cuando han pasado más de 2 semanas de la anterior corticoterapia y el parto no ha ocurrido, o de pronto hay signos de que pueda de nuevo aparecer la amenaza de parto pretérmino antes de las 34 semanas. En esos casos se hace corticoterapia o ciclo de rescate, ¿sí? Pero la opinión es muy controvertida en el tiempo porque dicen, bueno, ¿para qué dar si se ha logrado ya buen desarrollo con la corticoterapia inicial? El otro es la neuroprotección fetal. En las fotos inferiores se ven niños ya de 5 o 8 años que lamentablemente arrastran las consecuencias de la afectación neurológica, yo también deseo, que es la parálisis cerebral o disfunción en neurona motora superior. Entonces, estos niños tal vez, pues no, consecuencia de un parto pretérmino y se pueden haber beneficiado de la administración de sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio es el medicamento de elección. Lo bueno de este medicamento es que pones la primera ampolla y ya está haciendo efecto a la hora. Por tanto, si el parto pretérmino es inminente, podríamos darlo con total seguridad. Y el esquema en el cual se emplea es el esquema que usamos en preeclampsia severa y eclampsia. 6 gramos en un plazo no menor a 20 minutos y luego 1 gramo por hora por las siguientes 24 horas. No se puede dar más de 50 gramos, es decir, 25 ampollas, porque cada ampolla es de 2 gramos y podría haber toxicidad neonatal. El momento en el cual se administra es entre las 24 y 32 semanas y definitivamente disminuye el riesgo de parálisis cerebral y disfunción neurológica motora superior. En lo que respecta a la tocólisis que les he comentado, la tocólisis, el objetivo principal es ganar tiempo para la corticoterapia en neuroprotección fetal. ¿Sí? No es que este medicamento sea pues la solución a las contracciones y al dolor, no es así. Lo que gana es tiempo para que esas dos intervenciones, que es la neuroprotección y corticoterapia, hagan su acción. Y otra cosa importante, también esto se contempla para el transporte de la paciente de un ambiente de menor complejidad a otro de mayor complejidad. Si voy a referir a un pretérmino o una amenaza de parto pretérmino, esta acción tiene que darse cuanto antes, la tocólisis. Y en lo que respecta a la tocólisis, tenemos diversos medicamentos. De primera línea tenemos el nifedipino, el calcio antagonista, los beta-2 agonistas que han sido dejados de lado porque lamentablemente tienen efectos secundarios molestos, son buenos en disminuir la contracción, pero pueden producir efectos cardíacos. Los AINES como la indometacina, sobre todo en presentación transrectal. Y claro, de segunda línea, y acá debo hacer una aclaración por lo que salió en las últimas publicaciones 2022, ya el sulfato de magnesio ya no se emplea como tocolítico. El sulfato de magnesio era el medicamento uno de los medicamentos de entrada o batalla en los americanos. Era el tocolítico más empleado en Estados Unidos, yo también lo preconizaba, pero la información científica, la medicina de base de evidencias, le ha bajado el dedo al sulfato de magnesio y ya no más como uso de agente tocolítico. Y el atosiban que le voy a explicar en breve. Entonces, el nifedipino tiene una ventaja que es bueno, bonito y barato, cumple las 3B. Es bueno, bonito y barato, es un medicamento disponible casi en todos los hospitales, es comodísimo y tiene ventajas no solo para lo que es tocólisis, sino también lo empleamos en la crisis hipertensiva de las preeclampsias. Es un medicamento en el cual tiene un efecto casi rápido, y lo otro importante, cuando empleamos este medicamento, hay que tener en cuenta que su acción puede ser sostenida en la medida que nosotros damos
en dosis continuadas de cada 8 horas, cada 6 horas. Hay diversos esquemas de manejo, de seguro cuando ustedes vayan a un hospital u otro van a encontrar diferencias. Por ejemplo, sé que el Santa Rosa le emplea el esquema de 20-20-20 cada 20 minutos, 10-10-10 cada 20 minutos. Maternidad emplea el esquema de 20 de golpe y luego 10 cada 30 minutos. Y en fin, cada institución emplea un esquema de manejo diferenciado en función a la literatura y la verdad es que no hay un consenso establecido en el mundo cuál es el mejor. Todos son aplicables, pero sí hay que tener en cuenta que si uno impregna o da nifedipino de manera muy seguida y por encima de una dosis máxima, que está en los 180 miligramos por día, puede producir hipotensión severa. El nifedipino es un calcioantagonista, es un agente hipotensor, hace su acción hipotensora disminuyendo el flujo sanguíneo esplácnico en favor de los órganos centrales y la placenta útero es un órgano esplácnico. Disminuiría la perfusión y podría llevar a óbito fetal. Por eso, mucho cuidado con nifedipino con dosis bruscas o dosis continuas. El esquema que se plantea recomendado por el ACOG, por el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, es el de emplear dosis de 30 miligramos vía oral. ¿Sí? Hay una presentación de nifedipino de 30 miligramos en el hospital, que es la dosis de liberación retardo lenta, y luego cada 6, cada 8 horas mantenimiento hasta que disminuyan las contracciones y logremos nuestro objetivo primario, que es la corticoterapia y neuroprotección fetal. Del sulfato de magnesio, lamentablemente ya no puedo opinar más a favor. Ya no es el medicamento, ya no es de segunda línea, ya no podríamos emplear. Ya solo su uso se quedaría solo para prevención de la eclampsia, prevención de la preeclampsia, tratamiento de la preeclampsia severa y para lo que sería neuroprotección fetal. Pero como tocólisis ya no, según información actual. La tocólisis tiene contraindicaciones, no siempre se puede recurrir a esta. Por ejemplo, si es una preeclampsia con criterio de severidad que requiere terminar el parto, por favor, eso no implica, esperemos, no puede hacer de tocólisis. Un DPP severo, moderado severo tampoco. Un sangrado importante o una hemorragia obstétrica, se entiende que tiene que terminarse la gestación. Una coliomionitis que significaría una infección intraútero, óbito fetal, anomalía fetal incompatible con la vida RCIU. Entonces, no podríamos plantear esta medicación, absolutamente. Y contraindicación relativa sería que tengo un trastorno hipertensivo, una preeclampsia, pero que me da tiempo para poder ganar algo más de tiempo, comprar tiempo para que tenga mejor sobrevida neonatal. No es lo mismo sacar a las 32 semanas sin corticoides, que a las 32 semanas 3 días ya habiéndole dado corticoterapia. El pronóstico fetal cambia dramáticamente. Y diversas condiciones como placenta previa que se ha estabilizado, cardiopatía materna, hipertiroidismo, diabetes mellitus, sufrimiento fetal agudo, podrían ser contraindicaciones relativas. Bien, en lo que respecta a las acciones a seguir, acá en esta tabla resumo las recomendadas y no recomendadas. Partiendo del hecho que las infecciones urinarias son las primeras causas de hospitalización por infección en la gestación y sobre todo pretérminos, deberíamos hacer estudio en la población de bacteriuria sintomática. El examen que preconiza en el control prenatal es el examen completo de orina. Sin embargo, una mejor forma de valorar es el urocultivo. La medición de longitud cervical en la población de riesgo, es decir, aquellas que tienen antecedentes de parto pretérmino o diversos factores de riesgo, el uso de progesterona en población con antecedentes de factor de riesgo, cerclaje cervical, neuroprotección fetal, corticoterapia, tocólisis a corto plazo son opciones que son valederas. No recomendados, a ver, le hacemos la longitud cervical a cualquier paciente solo por el hecho que está gestando. Eso no es así. Eso es medicina basada en ocurrencias. El beneficio solo se da en la paciente con factores de riesgo. Pesquisa para vaginosis bacteriana. Si bien la vaginosis bacteriana es uno de los problemas infecciosos más frecuentes en la mujer en edad fértil y no es por transmisión sexual, no debemos pensar que todas, porque tengan vaginosis, van a ser parto pretérmino. Progesterona, dado irresponsable. Cerclajes, pesarios, prolongación tocólisis, no son medidas que sean beneficiosas en estos casos. Y un último, ¿cuál sería la mejor vía de un parto pretérmino? La evidencia actual en función a los estudios retrospectivos no ha encontrado puntos a favor que la cesárea sea lo mejor. Si estamos frente a un parto pretérmino por encima de las 33 semanas en adelante, se puede plantear el parto vaginal con seguridad. Si es de las 25 semanas en adelante, también se podría plantear el parto vaginal, siempre y cuando no haya ninguna contraindicación médica, es decir, de repente la paciente es cardiópata, tiene un problema de estenosis, qué sé yo,
o el feto esté en transverso, en oblicuo, podálico, no podríamos plantear el parto pretérmino. La información dice que la cesárea no da ningún beneficio. Y había una consideración antigua, que a mí me lo enseñaron también. Cuanto más prematuro es, deberíamos hacer el parto con doble episiotomía para que la cabecita fetal no sufra el traumatismo del nacimiento. Esa consideración hoy por hoy ya no es aplicable. La evidencia ha encontrado que esa protección no es tan cierta. Y que tanto la cesárea como el parto vaginal tienen la misma morbididad para un prematuro. Entonces, la elección de la vía va a depender mucho, pues, ¿no?, de las condiciones que tengan las asociadas y, claro, el criterio del médico que esté atendiendo en ese momento. Bien, ¿listo? Si me da preguntas, con todo gusto para absolverlas. Muchas gracias. Doctor, buenas tardes. Una pregunta. Sí. ¿Cuándo, por ejemplo, haríamos uso de la indometacina? La indometacina es un agente tocolítico, que está también en la primera línea. Pero acá hay un detalle importantísimo. La indometacina debe emplearse la forma recomendada es supositorio transrectal. 1. 2. La indometacina exige un uso breve, o sea, un pulso de 2-3 días, el suficiente para la corticoterapia, puesto que su administración prolongada produciría también el cierre precoz del ducto, produciría cierre precoz del ducto arterioso y le llevaría a cardiopatías neonatales. Entonces, el uso de los AINES es posible, sobre todo indometacina, pero la forma transrectal, que no es comercial en nuestro medio, y se emplea a un cortísimo plazo de tiempo, porque tiene este efecto cardiovascular. Y claro, podríamos emplearlo en favor a ¿qué? Para mala suerte, nuestra gestante es cardiópata, de repente tiene una enfermedad de Eisenmenger, tiene una enfermedad de Meigs, tiene una hipertensión pulmonar, la gestante, y no podemos emplear nifedipino. Entonces, indometacina sería nuestra línea de acción. Otra opción interesante, no lo he mencionado, es el atosiban, un medicamento que era considerado el tocolítico perfecto. El atosiban tiene la característica de que es un producto que compite directamente con los receptores de oxitocina en el músculo liso uterino. O sea, se une al receptor de oxitocina y desplaza la oxitocina. Es perfecto. Sin embargo, es un medicamento caro y la acción que se esperaba no siempre es la más inmediata. Y en Estados Unidos la FDA no le ha dado aprobación, no hay atosiban en Estados Unidos comercial, sí en Europa, y acá en nuestro medio es un medicamento caro. Yo diría que el atosiban también es un tocolítico que podemos emplear en pacientes cardiópatas y en las cuales tampoco no quisiéramos emplear AINES. ¿Alguna otra pregunta? ¿O inquietud? Bien, jóvenes, fue un gusto estar esta tarde. Nos veremos en el desarrollo de más temas en adelante y también en las sesiones prácticas. Muchas gracias, muy buenas tardes. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor.